Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a hablar de 7 alimentos que provocan hipertensión. Cuando hablamos de hipertensión o de tensión arterial elevada, lo primero que nos suele venir a la cabeza es la sal de la dieta, pero no siempre la sal es la implicada en el aumento de la tensión arterial, aunque sí es verdad que su efecto es bastante inmediato, podríamos decir, a la hora tanto de subir como de reducir la tensión. Uno de los mayores peligros o riesgos de la tensión arterial elevada es que no da síntomas. Se suele denominar enfermedad silenciosa. Es decir, podemos estar teniendo tensión arterial elevada desde hace tiempo y no enterarnos hasta que no nos da problemas. Generalmente en aquellas personas que tienen otros factores de riesgo o que tienen otras patologías como por ejemplo la diabetes, el colesterol elevado o que van al médico por ejemplo a hacerse un chequeo de rutina de salud, ¿qué ocurre? Pues que normalmente nos miden también la tensión arterial y en ese momento, por ejemplo, tienes la tensión arterial más alta de lo normal y en ese caso lo primero que nos dicen, quita la sal de la dieta. Bueno, igual lo que hay que hacer es repasar bien esos hábitos para ver si hay algo que esté haciendo aumentar esa tensión arterial y que no sea exclusivamente la sal, porque ya os digo que no es el único factor que influye en el aumento de la tensión arterial. Un factor que influye directamente, que es evidente, podríamos decir que es nutricional o no, sería el aumento de peso. El exceso de peso influye directamente en la tensión arterial. ¿Por qué? Porque al corazón le cuesta más esfuerzo que la sangre recorra todo su camino cuando existe exceso de peso y eso es en parte lo que se denomina aumento de la tensión arterial, es decir, ese empuje que tiene la sangre que sale del corazón en las arterias es lo que nos marca esos valores de tensión arterial. A mayor esfuerzo, mayor tensión arterial. Bueno, cuando hablo de mayor esfuerzo, quiere decir mayor dificultad, ¿no? A la hora de impulsar la sangre. Es decir, esa tensión arterial elevada, ¿por qué nos tiene que preocupar? Porque vamos a hacer a la inversa. Tenemos que pensar que si tenemos la tensión alta, nuestro corazón está teniendo un sobreesfuerzo a la hora de empujar la sangre y por lo tanto vamos a quitarle, ¿no?, ese sobreesfuerzo, que nuestro corazón es algo que tenemos que cuidar, es como el motor del coche, si no funciona nos quedamos sin coche. Bueno, pues en este caso vamos a ir repasando algunos alimentos que nos pueden engañar y algunos que jamás pensaríamos que nos pueden estar haciendo aumentar la tensión arterial. Bueno, en algunos casos sí, porque cada vez la evidencia científica es más clara, ¿no?, frente a este tipo de alimentos. Pero tenemos que tener en cuenta, eso sí, lo primero, que la sal, cuando nos dicen haz una dieta baja en sal, la sal no solo es la sal que añadimos a nuestros alimentos como condimento a la hora de cocinar, sino que existe sal oculta, vamos a decir, que aparece o que consumimos a través del consumo de otros alimentos, principalmente alimentos procesados, conservas, cualquier tipo de, vamos a decir, alimento manipulado, procesado para que llegue en mejores condiciones a nuestra casa, lleva algo de sal porque se utiliza como conservante, como saborizante, es decir, tiene muchas utilidades tecnológicas. De hecho, incluso los alimentos dulces industriales llevan también sodio. Igual no la sal directamente, pero por ejemplo bicarbonato sódico, que se utiliza como levadura, como impulsor
para la elaboración de la repostería. Es decir, ya os digo que el sodio es omnipresente. Por lo tanto, una dieta baja en sal nos compensa, ya os digo que segurísimo que nos compensa retirar alguno de estos alimentos, o la mayoría de ellos, antes que quitar la sal que utilizamos para condimentar en casa. Y ahora vamos un poco pues con esos alimentos que nos pueden hacer aumentar la tensión arterial y que a veces no los tenemos en cuenta. En primer lugar tendríamos los refrescos azucarados. El consumo de refrescos azucarados de cualquier tipo se ha relacionado con aumentos de la tensión arterial. En algunos casos podría estar asociado al tipo de edulcorantes que se llevan incluso en los refrescos light, en otros casos pues a componentes como la glucosa. La glucosa es un nutriente que en exceso también se ha relacionado con el aumento de la tensión arterial. Todavía tenemos ahí que ver exactamente cuál es el mecanismo, pero podríamos decir que sería por el aumento también de la retención de líquidos que se produce para tratar de eliminar ese exceso de glucosa. Sería un mecanismo compensatorio, por ejemplo, asociado también a la eliminación, ¿no? Al tratar de eliminar esa glucosa como desechos para evitar su efecto tóxico en nuestro cuerpo. En segundo lugar, tendríamos un alimento que, bueno, para la mayoría puede ser prescindible totalmente o poco consumido, pero hay personas que no pueden vivir sin él, y sería el regaliz de palo o el regaliz negro. También nos podría causar ese efecto del regaliz rojo. Olvidaros, porque no tiene nada de regaliz más que el nombre. Pero, por ejemplo, personas que toman infusiones de regaliz, que son riquísimas, pero de las que no se debe abusar porque hacen aumentar bastante la tensión arterial. Tendríamos también, por ejemplo, las salsas comerciales. En este caso juntamos esos dos factores. Por ejemplo, salsas tipo ketchup, mostaza, salsa César, Mil Islas, la que queráis. Cualquier salsa comercial suma altas cantidades de azúcares y alta cantidad de sal. Por lo tanto, podrían estar implicadas también en el aumento de la tensión arterial. Y dentro de esas salsas, aquí hacemos un apartado especial, podríamos decir que estaría implicada la salsa de soja, que tiene un contenido muy elevado en sal, incluso en sus versiones bajas en sal. Y dentro de este apartado de la salsa de soja vamos a incluir también gran cantidad de alimentos orientales precocinados, podríamos decir, que llevan muchos saborizantes, entre ellos el glutamato. El glutamato está también directamente implicado en el aumento de la tensión arterial y sería algo, por supuesto, a vigilar y a eliminar de la dieta. En quinto lugar tendríamos el consumo de bebidas alcohólicas. Olvidaros, las bebidas alcohólicas en este caso podríamos decir que tienen un efecto pues, de activación, por ejemplo, de la frecuencia cardíaca y por lo tanto, bueno, pues un efecto no muy deseado, sobre todo para aquellas personas que ya tienen tensión arterial elevada, y a otras pues les podría hacer aumentar la tensión arterial. Además, si esas bebidas alcohólicas las combinamos, por ejemplo, con los refrescos azucarados o light, que al final el efecto puede ser similar, ¿qué ocurre? Pues que todavía potenciamos más ese efecto de aumento de la tensión arterial. Por otro lado, tendríamos alimentos ricos en cafeína, por ejemplo, el café, el té y el chocolate, que los podríamos englobar dentro del mismo grupo. Cuando se consumen en cantidades pequeñitas, tienen muchos beneficios, incluso para personas que tienen la tensión arterial elevada, porque esos antioxidantes que contienen o esas sustancias bioactivas ejercen un efecto beneficioso también
frente a la tensión arterial elevada, pero en cuanto sobrepasamos la dosis, ese aumento de la frecuencia cardíaca, bueno, pues también nos puede resultar negativo. ¿Y qué dosis es esa? Pues dependerá de cada persona. En el momento en que notemos que ese café nos altera un poquito, pues habrá gente que pueda tomar un café chiquitito y habrá gente que pueda tomar pues un café un poco más grande. ¿Por qué? Porque el café, al igual que el té, que es un tema de cafeína, o el chocolate, que tiene una sustancia similar que se denomina teobromina, bueno, pues genera tolerancia. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros a veces, para notar el mismo efecto, podemos necesitar dosis o cantidades superiores, porque nuestro cuerpo se acostumbra a lo que consume habitualmente. Por lo tanto, bueno, pues esas cantidades podrían variar, pero siempre que hay hipertensión se recomienda mantener un consumo bajo de estos alimentos. Y en último lugar, aquí os diría algo pues, que nos puede hacer reflexionar. No os voy a decir un alimento concreto, sino todos aquellos alimentos que tengan un índice glucémico alto, es decir, que hagan aumentar muchísimo la respuesta de la insulina, que aumenten rápidamente la glucosa en sangre, pueden hacer aumentar también la tensión arterial, por esa necesidad que tiene el cuerpo de eliminar fácilmente o rápidamente ese exceso de glucosa. Así que ya veis que no siempre el exceso de sal es el único implicado en el aumento de la tensión arterial. A veces el exceso de glucosa también podría estar implicado. ¿Qué ocurre? Que en este caso el remedio, aparte de reducir los hidratos de carbono, evidentemente estaría en el aumento del ejercicio físico, de la actividad física diaria, para que esa glucosa, bueno, pues se utilice con mayor facilidad en el cuerpo y evitar que nuestro organismo necesite eliminarla y por lo tanto, bueno, pues mejorar también la tensión arterial y la reducción de peso, que es sin duda lo que mejor funciona a la hora de reducir también la tensión arterial. Así que en ese cambio de hábitos alimentarios ya veis que tenemos que preocuparnos de algunas cositas más que exclusivamente de la sal que estamos echando a la comida. Así que espero que os haya gustado el vídeo, por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndos a todos en los próximos vídeos.